Buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga. Gusto verles. Bueno, les voy a suplicar, por favor, si encuentran su Biblia allá en Apocalipsis capítulo 2 y vamos a leer los versículos del 18 al 29. Y ya hemos venido por varias semanas estudiando, escudriñando, digamos, el mensaje que Jesús escribe a las iglesias de Asia Menor. Y estamos hoy estudiando el mensaje que Dios o Jesús escribe a la iglesia, la iglesia la iglesia de Tiatira, la iglesia de Tiatira. Así es de que vamos a estar leyendo un tremendo desafío para esta iglesia. Y vamos a leer ahí en Apocalipsis 2, comenzando con el 18 hasta el 29. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: no os pondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere, guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por favor, hermanos, vamos a orar, ¿sí? Señor, gracias te damos por tu palabra que nos exhorta, nos escudriña, nos desafía, pero al mismo tiempo, Señor, nos anima, nos fortalece, nos levanta. Por favor, Señor, que este mensaje sirva de alerta para que tu iglesia esté siempre, Señor, con los ojos bien abiertos y alertas, buscando, Señor, siempre el buen camino, nada más ni nada menos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Algunos de ustedes, hermanos, o supongo la mayoría de los que me están escuchando ya conocen mi peregrinaje en mi vida cristiana después de tantos años como pastor, ¿verdad? Saben que yo comencé en una iglesia, digamos, comencé no denominacional, y muy pronto en mi vida cristiana fui bautista de la convención, y después fui pastor de la iglesia bautista de la convención.
Y quiero decirles, hermanos, que yo salí por convicción, no por conveniencia, sino por convicción de la convención. Y yo voy a hablar, no digo, no de mi propia experiencia, ¿verdad? Por las razones por las cuales yo salí de la ser bautista de la convención a lo que soy ahora, un bautista independiente fundamental. ¿Por qué salí de la convención, hermanos? Y fue porque yo fui a una escuela, a una universidad, digamos, que era bautista de la convención y pude ver, hermanos, de cómo muchas iglesias y cómo se toleraba el error, se toleraba la doctrina equivocada, la doctrina obviamente ajena a la palabra de Dios. Por ejemplo, el tema de hablar en lenguas, ¿verdad? Empezamos a verlo en una iglesia y en otra, y empezamos hasta cuando había reuniones entre todos los bautistas de la convención, unos gritando y todo ese desorden y hablando supuestamente en lenguas, pero no de acuerdo a la Biblia, ¿verdad? De todos a la misma vez, uno gritaba acá, otro allá, y empezamos nosotros a ver lo que se estaba practicando y hasta fomentando en las iglesias, pero leíamos que la Biblia decía otra cosa y nos daba medidas y guías bien detalladas en cuanto si se iba a hablar en lenguas, cómo debería hacerlo. Pero se nos enseñaba y hasta fomentaba, ¿verdad?, hacer las verdades de Dios a un lado y dejarnos, decía, no podemos poner a Dios en una cajita, hay que tener libertad. Y bueno, hermanos, no solo eso, comenzamos a ver cambios drásticos en la música, ¿verdad? De pronto ya veíamos en las iglesias que había música de lo que llamaban cumbia cristiana, y luego ya se hablaba de salsa cristiana, rock cristiano, al último hasta reggaetón cristiano. Imagínense ustedes, hermanos, el disparate, ¿verdad? Y cada vez cantábamos menos himnos y más música, obviamente, mundana, donde se le cambiaba la letra, no importaba, ¿verdad?, el ritmo, y ahí estábamos, o ahí estaba en la iglesia hasta bailando, recordando nuestros viejos tiempos, ¿verdad?, en la carne. Y nadie decía nada. Eso se toleraba, en términos generales, estoy hablando, capaz no en todas las iglesias, pero sí muchos como yo y otros más estábamos escandalizados y predicábamos en contra de eso, pero la corriente era tal, hermanos, que nos vimos obligados a salir de la convención y seguir siendo bautistas porque tenemos un lindo testimonio históricamente, pero independientes. Aún obviamente, hermanos, recuerdo cómo se toleraba el pecado dentro de las iglesias. Esto me hace acordar de un pastor que se divorció y se casó con una hermana ahí de la iglesia, y luego todo esto mientras él era el pastor, y luego después que se casó con esta otra hermana, él continuó siendo el pastor de la iglesia. Y hermanos, obviamente, no es que nos vimos realmente obligados a salir de la convención. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual, ¿verdad? Y nos hemos unido con otras iglesias con esa misma convicción de que la iglesia debe haber separación del mundo. Hemos sido llamados a ser un pueblo santo. Y hoy estudiamos, hermanos, esta iglesia, la iglesia de Tiatira. Esta iglesia es una de las 7 iglesias, ¿verdad?, a las cuales Cristo, Dios, les escribe. Y por cierto, estaba en la ciudad más pequeña de esa región en Asia Menor,
y es la iglesia, hermanos, a la cual la carta es la más larga de todas, de estas 7 iglesias. Y esta iglesia, hermanos, tenía problemas agudos, problemas serios, muy serios, ¿verdad? El pecado de inmoralidad, hermanos, era horrenda, y la iglesia no hacía nada al respecto. Sus líderes no daban atención, ¿verdad? Obviamente al pecado que había en esa iglesia. Bueno, ya vimos, recuerda, la iglesia de Éfeso nos dice que era una iglesia de a Cristo, exalta su lealtad a Cristo, pero habían perdido, ¿recuerdas?, su primer amor. Después hablamos de la iglesia de Esmirna, lo cual no se decía tanto problema, pero sí dice que estaba siendo probada como por fuego. La iglesia de Pérgamo dice que estaba tolerando errores doctrinales, dice la doctrina de Balaam y de los Nicolaitas. En las primeras 3 iglesias, hermanos, que hemos visto, digamos, la carnalidad, la desobediencia, el pecado lo estaba siendo practicado por la minoría. Pero en esta iglesia ya, hermanos, en Tiatira y en la que sigue, en Sardis y Laodicea, la mayoría de sus miembros habían adoptado doctrinas erradas, doctrinas equivocadas, doctrinas desviadas, y estaban, hermanos, metidos en pecados escandalosos. La mayoría. Mientras tanto, en las otras y primeras 3 iglesias, los que estaban metidos practicando este pecado o digamos, doctrinas equivocadas, eran la minoría. Ahora ya es la mayoría. El pecado había avanzado, hermanos, poco a poco, y su influencia había tomado a la mayoría de sus miembros. Y aquí, bueno, comienza muy parecido a las otras cartas, que ya es 3 cartas que ya hemos estudiado. Comienza haciendo una descripción de el juez, y que es nadie más ni menos que Jesucristo, el Salvador, el dueño de la iglesia, ¿verdad? Entonces viene acá, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Entonces acá comienza, hermanos, con Jesucristo identificándose, ¿verdad? Y dice como el Hijo de Dios, o sea, identificación de la divinidad, muestra su reclamo de autoridad, aún más todavía que en las primeras 3 iglesias. Luego dice que tiene los ojos como llama de fuego, o sea, como un láser divino, ¿verdad? Que penetraba y fácilmente a los argumentos seductores de, como vamos a ver un poquito, esta mujer llamada Jezabel y los que caminaban con ella. Cristo esperaba, obviamente, hermanos, que dieran atención a su exhortación, y de no hacerlo, obviamente les está diciendo, va a haber consecuencias severas, graves, trágicas, si no arreglan su camino. Les está diciendo, dejen de jugar a la iglesita. Nosotros, la iglesia, debe ser un pueblo separado, un pueblo diferente a los mundanos. Querido hermano, si tu iglesia
es parecida a los mundanos, entonces algo está terriblemente mal. Y probablemente eres culpable precisamente del pecado o como titulamos a este mensaje, Jezabel en la iglesia. Luego vemos que Jesucristo reconoce lo positivo de Tiatira, ¿verdad? El versículo 19. Y acá vemos, obviamente, una vez más, hermanos, la ternura, el amor, el interés genuino, verdadero de Jesús, de ayudar a esa iglesia. No la quería destruir, no quería hacerle mal, quería hacerle bien, ¿verdad? Pero necesitaba ser confrontada. Y Jesús siempre comenzó, como ya lo hemos aprendido, ¿verdad? Una buena manera de poder exhortar y ayudar a alguien que está en mal camino, comenzar con lo positivo, ¿verdad? Y luego, obviamente, encararle con aquellas áreas donde está desobedeciendo. Y Jesús reconoce lo positivo, ahí le dice en el versículo 19, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. De Jesús dice, yo no niego eso, reconozco eso. Estás bien en esas áreas, ¿verdad? Pero dice, obviamente hay un problema. Y ahora vemos a Jesús que reprende lo negativo de la iglesia de Tiatira. Entonces, comienza, ¿verdad? Hablando de las cosas que estaban haciendo bien, pero luego la iglesia debe ser encarada con su desobediencia, con su perversidad, su pecado. Y hermanos, qué impresionante, como debemos hacerlo, tú y yo, ¿verdad? Ya sea con un hijo, ¿verdad? Que está rebelde, debe ser encarado, ya sea con un hermano, un miembro de la iglesia, debemos venir a él con un espíritu de mansedumbre, con una actitud espiritual, buscar de cómo orar para restaurarle, pero debe ser encarado. No podemos dejarle, no le amaríamos. No estamos amando el que no disciplina y no encara a su hijo o a su hija, no le ama, según la Escritura. El amor, hermanos, se demuestra con un verdadero interés en corregir para que ese muchacho, esa muchacha no vaya por el mal camino. Y hablarle, hermanos, y debemos hacerlo, sí, con amor, pero también con seriedad. Oh, querido hermanos, ¿cómo debemos aprender eso? Yo estoy contigo, hermano, como iglesia. Igualmente, debemos luchar, ¿verdad? Todos juntos para mantener la santidad en la iglesia. Nosotros debemos ser luz, debemos ser sal. No debemos nosotros, hermanos, ser iguales que los mundanos. Si no, vamos a perder nuestra influencia en la comunidad y vamos a hacer un escándalo, una burla. Y la gente va a decir, si así son los cristianos, si así son los que van a esa iglesia, no me invites, no quiero ir ahí. Qué triste. Jesús reprende a la iglesia con lo negativo. Mira lo que dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dice Cristo a la iglesia, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, me enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y les he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. Fíjate bien de que Dios no se dirige a Jezabel,
o a esta mujer llamada Jezabel, sino que se dirige a la iglesia, y Dios está disgustado porque la iglesia ha tolerado a esta falsa profetisa, y dice entonces Dios le está encarando. En otras palabras, hermanos, esta iglesia, la iglesia en Tiatira, escúchame bien, pasó de tolerar a practicar el pecado, a diferencia de Pérgamo. La historia de Jezabel, hermanos, nos habla de los siguientes pecados o características de una persona. En primer lugar, dice, una persona como Jezabel, y un hombre horrible, ¿no? Usted creo que no ha escuchado a nadie que se llame Jezabel, y quien le ponga ese nombre a su hija es porque no conoce las verdades bíblicas. Pero Jezabel era la esposa del rey Acab, una mujer perversa, una mujer que hizo grandes estragos en el pueblo de Israel, y tenía obviamente, esposo debilucho, ¿verdad? Y hacía lo que quería con él, y trajo al pueblo de Israel, ¿verdad?, por el mal camino. Y esta mujer se le había permitido, hermanos, no sé cómo, pero se le había permitido tomar liderazgo en la iglesia, o capaz ella lo había arrebatado, pero el hecho está, hermanos, de que esta mujer era una persona, era astuta y engañadora, era manipuladora y hambrienta de poder, muy hábil en seducir para fornicar. Buscaba ser el centro de atención. Tenía la habilidad de guiar a prácticas paganas y desagradables a Dios, hermanos. Y hermanos, debemos tener cuidado. Puede ser una mujer o puede ser un hombre que tiene estas características, ¿verdad? Y debemos estar alertas. Capaz que esa persona habla muy lindo, tiene facilidad de palabra, puede convencer, tiene labia, hermanos, pero está guiando por el mal camino. Y en este caso, hermanos, los líderes de la iglesia no hacían nada al respecto. En otras palabras, había una actitud de pasividad. No se encaraba a esta mujer que estaba teniendo esta influencia diabólica, satánica en la iglesia. Y Dios estaba muy disgustado, y con buena razón, porque así también debemos estar los líderes de la iglesia. Cuando vemos, ¿no?, que en la iglesia se están practicando, se están violando las escrituras y se están apartando del camino de la sana doctrina, de las enseñanzas de la palabra de Dios, y empezamos a practicar, y el mundo se mete a la iglesia y nadie dice nada. Todo está bien porque debemos amarnos. Y bajo esa bandera del amor, todo se tolera. Lo importante es la salvación, no la doctrina. Pues no has leído la Biblia, por eso. Dices eso por ignorante, por ignorancia, no por ser bíblico. La Biblia nos habla y nos dice, ten cuidado de la sana doctrina. Y debemos tener cuidado de mantenernos en la sana doctrina. Dios, hermanos, ya dice, le había dado oportunidad y no había querido arrepentirse. Dice ahí en el versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Qué triste. No solamente esta mujer, Jezabel,
como ya hemos dicho, sino que había influenciado y ahora un porcentaje, no sabemos cuánto, pero aparentemente la mayoría de los miembros de esa iglesia estaban creyendo cosas totalmente antibíblicas, practicando cosas no aprobadas por Dios. Y estaban ahora, como siempre sucede, la mala doctrina nos lleva a la mala práctica. Y había pecado en la iglesia. Y es así, hermanos. Si se tolera la mala doctrina, se va a tolerar el pecado. ¿Y cuántas iglesias hay así, hermanos, no? En desobediencia a la palabra de Dios. Tú vas y en iglesias, pero lo ven, nadie dice nada. Y les parece lo más normal y está bien porque cada quien puede practicar a como quiera y hacemos a un lado el manual de Dios, la palabra de Dios y tú vas a iglesias donde está todo el mundo gritando a la misma vez. Uno grita acá, otro allá, supuestamente hablando en lenguas y se tiran al suelo, se revuelcan en el piso y todo, y les parece que eso está bien, porque no conocen la escritura, y si la conocen, la están obviamente desobedeciendo. Primera de Corintios nos habla. Hay un capítulo entero de nos habla de cómo se debe. Si va a hablar en lengua, dice, debe hacer esto, dice, no más de 3 personas y no pueden hacerlo a la vez y debe haber intérprete. Y tú capaz me estás escuchando y vas a una iglesia como esas. Salí de ahí. Sal del medio de ellos. Porque eso no es agradable, no es bíblico. Si ves que la palabra de Dios se está violando, se está haciendo a un lado, no podemos nosotros ser creyentes espirituales y estar ahí viendo que la palabra de Dios se está desobedeciendo. Dios anuncia su juicio. Dios es paciente, bueno, misericordioso, pero Dios dice una y otra vez, basta. Te di oportunidad, ya te encaré, pero sigues en tu desobediencia. Dios anuncia su juicio, dice el versículo 22, dice, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Dios trae juicio. Hermanos, ¿cómo debemos estar preocupados por eso? De saber de que Dios, lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Pero Dios también, hermanos, es bueno. Y Dios reconoce a aquellos que permanecen fieles. Dios reconoce a aquellos que permanecen fieles, y aún en la iglesia de Tiatira, no todos estaban tolerando el error y la falsa doctrina, y estaban practicando el pecado, la fornicación, el adulterio. No todos. Capaz no tenían a otra iglesia donde ir, aparentemente era la única iglesia. Pero Dios le reconoce a los que son fieles, dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, fíjate bien, así se le llama, las profundidades de Satanás en la iglesia. Qué cosa tan terrible, ¿verdad? Y dice, yo os digo
no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mí. Le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios promete a aquellos que son fieles. Y en este caso es aparentemente ahí, esa era la única iglesia cristiana. No había más a dónde ir. Y eso se mantenían unos cuantitos. Se mantenían firmes, fieles y luchando y orando y capaz doliendo al ver aquella su amada iglesia de cómo se apartaba del camino de Dios, de la doctrina de Dios, y estaban ahí, permanecían fervientes por el Dios verdadero y por la sana doctrina que el día de hoy es despreciada, hasta ridiculizada. Nosotros, hermanos, nuestra iglesia recibe constantemente ataques porque somos una iglesia diferente, porque no estamos metidos en todo ese desorden antibíblico, donde uno grita acá, otro allá, y aúllan y ladran y se revuelcan y todo eso, que no es obra de Dios, es obra del enemigo. Ay, esa iglesia no, porque no tiene el fuego de Dios. Nos critican. Esa iglesia para todos la Biblia, gloria a Dios, y que siempre sea así. Oremos, hermanos. Vamos a mantenernos en la sana doctrina, en el buen camino, practicando la palabra de Dios, poniendo las verdades de nuestro Dios en práctica, obedeciendo al Señor. No agregándole, no quitándole a la palabra de Dios, no torciendo las escrituras, no guiándonos por sentimentalismo y emocionalismo, sino guiándonos por la santa palabra de nuestro Dios. Que el énfasis de nuestra iglesia, hermanos, continúe siendo la santidad, la separación del mundo, en nuestra vestimenta, en nuestra manera y sobre todo de conducirnos. Concluimos, hermanos, el juicio de Dios. Si recuerdas sobre aquella mujer Jezabel, que fue en un momento esposa de un rey, el rey Acab, en la Biblia. Un rey que fue manipulado, un rey que no fue líder espiritual. Se dejó engañar nada más ni menos que por su propia esposa. Y quien realmente dirigía la iglesia, la nación, el pueblo de Israel, no era él, era ella. Ella estaba detrás de todo. Una mujer puede ser de mucha bendición para un pastor, para un líder, o puede ser de ruina, puede ser un desastre. Que Dios nos ayude. ¿Cómo debemos dar gracias a Dios por las buenas mujeres que tenemos en nuestra iglesia? Pero yo te quiero contar el final de la vida de Jezabel, y no es obviamente porque Jezabel estamos yendo cientos de años antes,
de acá de lo que estamos leyendo. Pero ¿sabes cómo murió Jezabel? Dice que vino el rey Jehú en un momento al palacio, fue a Jezreel, donde estaba esta mujer allá arriba en una torre o aparentemente un palacio. Y bueno, como ella sabía que el rey iba a ir, nos dice que Jezabel se pintó la sombra alrededor de sus ojos y se adornó el pelo, se arregló el pelo, obviamente para seducir al rey que había de venir. Y llega el rey y desde abajo del edificio le grita y ella se asoma por la ventana y comienza ella a coquetear con el rey. Y el rey le llama y le dio la historia, dice ahí en Segunda de Reyes 9, Segunda de Reyes 9, del 35, del 33 en adelante. Y él le dijo, o sea, a los siervos mismos de Jezabel, dice, y él les dijo, echarla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver aquella maldita y sepultarla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos, porque dice que los perros habían comido el cuerpo de Jezabel. Solamente había quedado esas partes que mencionan ahí. Qué cuadro, ¿no? Tan trágico. Esta mujer sembró y luego cosechó. El juicio de Dios cayó sobre ella. Hay iglesias, hermanos, que en un momento fueron vibrantes, iglesias que fueron fieles y estaban teniendo un impacto en su comunidad, pero se desviaron, pues en buscar, en lugar de mantenerse en la sana doctrina, empezaron a buscar emocionalismo, sentimentalismo. Empezaron a buscar y ver a ver cómo podían atraer a la gente a la iglesia. Entonces sacaron los himnos, la buena música y empezaron a traer, ya trajeron la batería y la salsa cristiana y el rock y el bailongo en la iglesia. ¿Vas a creer eso? Iglesias donde se arma tremendo baile ahí en la iglesia. Aún, yo te digo, en la iglesia mormona, por un tiempo yo era el coordinador del baile para los jóvenes en la iglesia mormona. ¿Sí? Me avergüenza, me da tristeza el día de hoy. Qué trágico. Pero sabes, hermanos, llega un momento en que esas iglesias pierden su influencia, pierden su testimonio, son la burla de la comunidad, la mano de Dios se quita de ese lugar y muchas de esas iglesias el día de hoy, y te digo porque lo he visto, terminan siendo museos, restaurantes, aún mezquitas y centros de adoración pagana. Qué trágico. No podemos jugar a la iglesita, hermanos. No juegues a la iglesita, hermanos. Nuestra iglesia debe ser que Dios nos ayude, hermanos. Que comience conmigo a ser un pueblo separado, diferente, santo, a realmente vivir vidas ordenadas. Y cuando nos desviamos y reconocemos que vamos mal o que hicimos mal,
arrepentirnos, pedir perdón, humillarnos, corregirnos, no enojarnos, no irnos de la iglesia, no llenarnos de rencor y hacia la iglesia porque la iglesia no me tolera. La iglesia no debe cambiar, querido hermano. El que tiene que cambiar eres tú si vas mal. Oh, hermano, que Dios nos ayude para que la mano del Señor continúe con nosotros. Que Dios siga bendiciéndonos y ayudándonos. Dios es bueno, misericordioso y quiere, hermanos, que arreglemos nuestra vida. Si hemos fallado, reconozcámoslo, pidamos perdón al Señor y sigamos adelante. Amén. Gloria a Dios, que así sea. Bendiciones, hermano. Que Dios nos dé una muy bendecida semana. Chao, chao.